Bon vespre. Benvingudes i benvinguts a la Universitat de les Illes Balears i a la conferència del doctor Claudio Naranjo, El sentido de la educación moral en el tercer milenio, la primera de les tres que oferirà a Mallorca. Des de l'Institut de Ciències de l'Educació volem dir-vos que obrir actes com el d'avui, vespre, és sempre una gran alegria, ja que, entre altres coses, conferenciants com el que ens acompanyen garanteixen l'èxit de la convocatòria, la qualitat de la conferència i, en conseqüència, la satisfacció dels assistents. Quiero dar las gracias al doctor Claudio Naranjo por encontrarse entre nosotros para ayudarnos a transformar la educación. Tarea, sin duda, necesaria en todo momento, pero quizás más en tiempos difíciles como los actuales. Doctor Naranjo, bienvenido a la Universitat de les Illes Balears, bienvenido a su casa. També vull donar les gràcies a tots i totes els que heu vengut aquí avui vespre, els que encara que ho haguessin volgut no han pogut venir perquè l'aforament és limitat, el que segueixen la conferència des de les seus de la UIP a Menorca i a Eivissa, els que la segueixen des del canal UIP en directe, a la Fundació Claudio Naranjo a Mallorca i concretament a la seva representant Assumpta Mateu i els voluntaris que, sens dubte, han fet una excel·lent tasca, han fet telefonades, han col·laborat en organitzar aquesta gran demanda d'assistència i han ajudat a l'organització d'avui mateix. Així que Noguera i a tot l'equip de l'ICE per la seva entrega en l'organització d'aquest acte, a tot l'equip del Servei d'Audiovisuals i el Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat per oferir o per fer possible l'emissió d'aquest acte en directe a través del canal UIP, i el doctor Lluís Ballester, que avui presentarà el conferenciant per haver iniciat ja fa anys la col·laboració amb la Fundació Claudio Naranjo. A més del doctor Naranjo, ens acompanyen a la taula el doctor Juan José Montaño, vicerrector de Docència i Qualitat de la Universitat de les Illes Balears, el senyor Nofre Ferrer, director general d'Ordenació, Innovació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, la senyora Assumpta Mateu, responsable de la Fundació Claudio Naranjo a Mallorca, i el doctor Lluís Ballester, com els he dit, que presentarà el doctor Naranjo. A tots ells també els agraïm la seva assistència, participació, etc. A continuació us parlarà la senyora Assumpta Mateu, responsable de la Fundació Claudio Naranjo a Mallorca. Moltes gràcies, Miquel. Benvinguts. És un honor per mi estar aquí i poder presentar el que considero un dels meus mestres més importants, si no el més important, el doctor Claudio Naranjo. I vaig a passar a parlar en castellà per proximitat amb ell i perquè m'agradaria que entengués les meves paraules. Claudio, estoy agradeciendo, por supuesto, la gran oportunidad que es tenerte en Mallorca y especialmente en esta universidad. Me adhiero a todos los agradecimientos que ha hecho Miquel Oliver, especialmente agradecer a Lluís Ballester, que nos ayudó a montar jornadas durante 3 años desde el Instituto de Ciencias de la Educación y que ha culminado en este momento la presentación de un CD que cuenta todas nuestras pequeñas hazañas en pro de la educación. Por supuesto, también agradecer a la universidad, pero muy especialmente quiero agradecer la generosidad de Claudio Naranjo en venir a ofrecernos sin cargo alguno estas conferencias por interés hacia nosotros, y también agradecer muchísimo a todos los voluntarios que nos habéis ayudado en Palma de Mallorca. Son muchos a lo largo de 6 años y podría dar muchos nombres, pero tener presente que estas cosas no se pueden hacer sin esa voluntad personal y colectiva que creo que tanta falta nos hace en estos tiempos.
Y de Claudio, pues voy a decir poquito porque somos muchos ponentes y todos muy importantes que queremos hablar de él. Y quizá yo pueda aportar pues, mi experiencia personal a lo largo de los años de ser su discípula y colaboradora. Para empezar, quería decir una frase solo que tengo escrita aquí, lo demás no lo voy a leer. La tomé de una de sus conferencias, creo que fue la que hiciste en Buenos Aires, Claudio. Estamos en un mundo de saber, pero no de sabiduría. Un poco para que empecéis a tomar el sabor de su presencia. A mí me gustaría que pudierais estar en esta conferencia con el corazón abierto, con la mente racional abierta y con el cuerpo presente y entregado, que es lo que nos enseña él. Otra de las cosas que he aprendido y hemos aprendido de Claudio es a dar la justa importancia a lo que significa la profesionalidad. En este mundo de tanta competencia y mecanicismo, muchas veces ponemos la profesionalidad delante de lo humano. Y creo que corren tiempos para que eso se vaya transformando. Y para mí él es un maestro en enseñar sobre el ser humano. Su programa es excelente, el programa SAT, que durante casi 30 años viene implementando en distintos países, uno de los países con más éxitos en España, y realmente tiene un poder transformador que no es de extrañar que quiera llevarlo al mundo de la educación. Sin embargo, no es tan fácil como él mismo os contará, y necesitamos de manos como las vuestras, de mentes como las vuestras, para poder dar cabida a nuevos paradigmas. Claudio, tenéis su biografía en sus manos, que os ha pasado, creo que a algunos de nuestros voluntarios, y ahí no voy a entrar específicamente, puesto que entre todos la vamos a ir hilvanando, pero especialmente él puede contar mejor su propia vida. Pero creo que lo que ha dado en amor, palabra que también su significado creo que hay que resignificarla, es impagable. Y luego todo su saber intelectual, es una persona muy erudita que ha trabajado en las mayores universidades de Estados Unidos en los años 70, pionero en investigaciones de la percepción de la personalidad, de la psicofarmacología, de la terapia transpersonal, uno de los 3 representantes que quedaron después de Fritz Perls y después de pasar por la escuela Esalen, una de las escuelas importantes en cuanto a nuevos paradigmas de terapia. Y un poco más, que personalmente agradecida porque gracias a caminos que me mostró, pues creo que mi vida es un poco mejor y la de muchos compañeros que están aquí presentes. Gracias, Claudio. Buena conferència. Moltes gràcies, Assumpta. Té la paraula el senyor Nofre Ferrer, director general d'Ordenació, Innovació y Formació Profesional. Bueno, en primer lugar, disculparme con el señor Claudio Naranjo porque yo voy a emplear el idioma catalán. Por tanto, como mis palabras tampoco son muy importantes, no creo que se ponga ningún trastorno a esto. Bueno, senyor vicerector, companys, amics i amigues, en primer lloc, i no ho dic de formaltisme, tenc de dispensar l'absència d'en Rafael Bosch, conseller d'Educació, Cultura i Universitats, perquè sincerament li hagués agradat voler estar aquí a la conferència del senyor Claudio Naranjo. Una vegada disculpada la seva absència, cambiar, crec que diu canviar la educació per canviar el món. Aquest propòsit és un títol d'un dels llibres que va fer, un dels molts llibres que ha editat el senyor Claudio Naranjo. Per canviar l'educació, i ell ho sap bé, perquè a més de saber-lo, ho difon mitjançant el programa SAT, és necessari canviar segons quins paràmetres, segons quins factors. I un dels factors que hem de canviar és que en l'educació d'avui en dia no és suficient per qui sou educadors, no és suficient únicament saber transmetre coneixements o saber com transmetre-los,
Lo important avui en dia, a més d'això, és saber transmetre valors morals i ètics perquè se fa necessari, així com hi ha hagut l'evolució de la nostra societat. Òbviament, és difícil transmetre els valors si no se tenen. Per tant, jo vos demanaria un esforç de millora que el que el proposa, que és l'adquisició, la reflexió pròpia per arribar a aquests valors. Vos puc dir que és una tarea que encara és difícil, jo no l'he fet, evidentment, però és una tarea que, a més de difícil, crec que és molt gratificant. Des de la nostra conselleria vos encomanem o vos volem animar a anar cap en aquest camí, tant si sou o sereu educadors com si formeu part d'un altre teixit social que és igualment important. I donat que ens espera una aclaridora conferència i interessant del senyor Claudio Naranjo, just dues coses a dir-vos. En primer lloc, una reflexió que se va fer, entre les moltes que se van fer, a unes jornades de formació celebrades el cap de setmana passat, des quals almenys he vist una persona que era, no sé si n'hi havia més, però una era. Hi va haver el senyor Gunther Pauli, que va dir: els moments més adequats per una millora personal són dos, el moment de crisi i els moments d'oportunitats. El senyor Gunther Pauli, evidentment, va declarar que preferia el moment d'oportunitat, perquè crisi se'n presenten tant en quant. Ara en tenim una segura, però el moment d'oportunitats se'n presenten contínuament si les vam veure. Avui, hem d'agrair a la Universitat de les Illes Balears l'oportunitat que ens dona a tots nosaltres de tenir el senyor Naranjo entre nosaltres. L'haurem d'aprofitar. I la segona reflexió que vos volia dir, o la segona lucubració, no estic segur com qualificar-la, és d'un proverbi hindú que forma part de la meva filosofia de vida. I diu: no cal parlar si el silenci és millor que les meves paraules. Per tant, cal la meva intervenció i gràcies a tots i esperant que traieu profit d'aquesta conferència. Gràcies. Moltes gràcies, Nofre. A continuació té la paraula el doctor Juan José Montaño, vicerrector de Docència i Qualitat de la Universitat de les Illes Balears. Molt bé, gràcies. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero daros la bienvenida en nombre de la rectora de la Universidad de las Illes Balears, la doctora Montserrat Casas, que me ha encargado que os pida disculpas porque le ha sido imposible también poder asistir a este acto y me ha pedido que vaya en representación de ella. Para la Universidad de las Illes Balears, como sabéis, es un lujo recibir al doctor Claudio Naranjo, que es un referente en el mundo de la psicología y el estudio de la personalidad. Si la universidad, por definición, ha de aspirar a la universalidad, a la supresión de fronteras entre el mundo académico y la que conocemos como vida real, en estos tiempos de crisis, como hemos comentado, quizá más que nunca todos necesitamos dedicar un tiempo a la reflexión, a la palabra, a escuchar al mundo y a las personas. Y el doctor Naranjo, de formación científica, es un magnífico ejemplo de la importancia de las humanidades, de todo lo que nos humaniza y hace que la vida sea un poco más amable. El título de la conferencia de esta tarde, El sentido de la educación moral en el tercer milenio, es toda una declaración de intenciones y la invitación a la reflexión. El hecho de que hoy las instalaciones de la UIP se hayan llenado de parejas, de familias, de jóvenes estudiantes, de profesionales de diversos ámbitos, y que la lista de espera de personas a quien no hemos podido acoger sea tan larga como la de los asistentes, es una muestra de esta vigencia de la palabra, de la vocación universalizadora de la universidad y, evidentemente, y sin ningún género de duda, del enorme prestigio del conferenciante. Agradezco, por tanto, en nombre de la Universidad de las Illes Balears, la deferencia del doctor Naranjo, que ha aceptado gustosamente nuestra invitación, así como sus palabras y su trayectoria, que ha contribuido en gran medida a hacer un mundo más humano. Y agradezco también, como no, al doctor Lluís Ballester su participación en este acto con la presentación del conferenciante. Y a todos vosotros os agradezco la asistencia y el interés y vuestra contribución, en definitiva, a la universalidad de la UIB. Muchas gracias. Moltes gràcies, Juanjo. A continuació, el doctor Lluís Ballester farà la presentació del conferenciant i, seguidament, la conferència. Moltes gràcies a tots.
Bé, gràcies a tots. Gràcies per agrair-me coses, gràcies per agrair al professor, al doctor Naranjo, al mestre Claudio Naranjo. Crec que davant d'un mestre la millor cosa que podem fer és callar. Jo li he dit abans que entendria la meva presentació perfectament perquè la callaré en català. Així que hem vengut a sentir-lo a ell. He preparat una biografia, que és la que vos he donat, i l'escoltam. Gràcies. Ha estat breu. Agradezco mucho a las autoridades de esta universidad por su invitación y a los del ICE particularmente, y a Assunta Mateu, que me ha dado a conocer en esta isla, inspirando esta y otras invitaciones, y a todos esos voluntarios que ella parece que ha motivado tanto, que también participan en que yo esté aquí. Y respecto a mi tema, tal vez un comienzo posible sería el que todavía no vemos mucho cambio en la educación, pero todos estamos de acuerdo en que hay que cambiarla. Tal vez no está tan mal que no hagamos nada para cambiarla, porque se está cambiando sola. Es decir, yo creo que se está muriendo. Yo creo que la voluntad política, la voluntad del imperio transnacional del dinero, es que la educación estatal no sea apoyada como antiguamente. ¿Qué será de la educación privada? No sé cuáles serán los designios al respecto, pero un cambio está ya en vías. Y me parece que es parte de un cambio más grande, mucho más grande, porque yo creo que la crisis que vemos hoy no es simplemente una crisis financiera, ni es una crisis de esto ni de aquello, ni es una crisis más de la civilización, ni es una cosa que le está pasando a la civilización, sino que es una crisis de la civilización misma. Lo que llamamos civilización es una forma de organización social que ya lleva unos 5.000 años de existencia, que a veces se lo llama la sociedad patriarcal, que surgió junto con instituciones legales tales como la de la institución del pater familias, en que se da al hombre dentro de los suyos, de la familia, posesión de la mujer y de los hijos. El hombre puede mandarlos a la guerra, Parece que la esclavitud hubiese comenzado con la esclavitud de la mujer y después se generalizó el invento. Ese modelo del padre líder, el padre poderoso que ejerce poder, el poder de la amenaza, el poder del castigo, permitió hacer grandes cosas y seguramente permitió un paso adelante en un momento crítico de la historia en que estaba amenazada la vida de la especie. Tal vez se sintió que era legítimo esa toma del poder por los hombres y junto con el poder de los hombres el poder del intelecto y de la tecnología, aunque fuera la tecnología primitiva, pero una tecnología y una ciencia a la que siempre se menciona en la misma frase que define la civilización, la escritura, el calendario, etc. Ahora los arqueólogos nos dicen que no fue tan solamente bueno ese paso adelante en la historia porque en que empezó la desigualdad y empiezan los primeros hallazgos de destrucción masiva, empiezan las guerras. Es un poco como la caída del paraíso. Ya Caín y Abel eran
habitantes de ciudades, como que ese fenómeno del hermano que mata al hermano, esa falta de solidaridad que caracteriza a la especie humana, comenzó una generación después de la caída del paraíso, en que vivíamos en ese jardín del Edén precivilizado. Así que es un hecho muy ambivalente esto de la civilización. La civilización no solo ha puesto a la mujer en una posición de inferioridad, de impotencia, sino que ha puesto a la naturaleza en una posición también la naturaleza es explotada, no solo la naturaleza externa, sino la naturaleza interna. Nos ha vuelto la civilización contra lo natural, contra el principio del placer, como dice Freud, contra el eros, como si, así como la serpiente del paraíso a la que se le echa la culpa de todas las cosas satánicas, esa serpiente que originalmente era el símbolo de la diosa madre, que arcaicamente era un símbolo de la naturaleza misma o de la instintividad, a esa serpiente se la vilifica, se le echan las culpas. Empieza esa mentalidad que hasta Freud, que fue en tal medida un liberador, un innovador, pero Freud no llegó a concebir que fuésemos seres buenos. Freud en su último libro, Civilization and its Discontents, en la versión inglesa, ¿cómo es? El malestar de la civilización, él plantea que en vista de que no somos buenos, sino que tenemos potencialidades buenas y malas, necesitamos tener una vida civilizada, que es una vida, dicho en otras palabras, una vida sujeta a un régimen policial. Dice Freud, tenemos que pagar el precio de la enfermedad, de la neurosis, de la infelicidad, que no podemos vivir como los animales la plenitud de nuestra vida instintiva. Pero nunca llegó a cuestionarse Freud, como se cuestionaron posteriormente los post-freudianos en el humanismo, por el éxito de la psicoterapia, porque hay gente que mejora bastante a pesar de la mediocridad de la psicoterapia, porque yo no creo que la universidad forme grandes terapeutas, porque no se pueden formar universitariamente, no se puede, es como el arte, hay que tener dedos para la guitarra, lo que natura non da, Salamanca non prestat, dicen. Ese intento de educar a la gente en forma cuasi industrial en la psicoterapia no funciona muy bien. Pero a pesar de eso hay gente que mejora y ya eso contradice la teoría que somos malos intrínsecamente. Tenía razón Rousseau, parece, que somos buenos, pero nos hacemos bárbaros porque tenemos una civilización que es una barbarie muy idealizada. Somos hijos de los bárbaros, de esos seres que tuvieron que emigrar porque la tierra se calentó hace unos 6.000 años, porque no dio la producción agrícola para nutrirnos y tuvimos que aprender a quitarle sus bienes a los vecinos, especialmente los que vivían cerca de los grandes ríos. Siempre estaban asolados por las invasiones de los bárbaros, ya fueran los babilonios, los egipcios, los chinos del Yangtze, etc. Somos los hijos de los bárbaros, pero nos pusimos el uniforme de civilizados y la civilización en cierto modo se define por el declarar que los bárbaros están allá. Inventamos a los bárbaros y así apoyamos nuestra gran bandera de que somos seres de gran evolución y nos hacemos patronos de las artes y claro que se producen cosas grandes en todas las épocas de la historia, pero la civilización las usa para reforzar sus políticas. Bueno, ya no sé dónde perdí el hilo, pero probablemente en que estamos en una época en que yo creo que así como
tantas leyendas y mitos hablan de muerte y resurrección. El mito de Osiris, sin ir más allá, el mito central de nuestra cultura cristiana, pero no es único. Todas las leyendas de los héroes son la misma cosa. El héroe que muere y renace, el mito de Dionisio. Todos los héroes atraviesan por este proceso porque es el proceso humano de la transformación. Hay seres que hacen un gran viaje, invisible para los que están afuera, pero un viaje de transformación que parece que fuera la potencialidad de la naturaleza humana, un viaje mágico, digamos. Todos los cuentos de hadas cuentan el mismo viaje. Y todos los héroes tienen características parecidas, que nacen de una virgen, ya sean Krishna o Buda o Lao Tse. Lao Tse nace por el costado de su madre. Padmasambhava, la persona más venerada en el Tíbet, nace de un loto, no de una madre. Más raro. O en la epopeya hindú son 5 los héroes que nacen de 2 madres y no eligen a sus esposos como padre de sus hijos, sino que invocan a dioses, porque quieren tener hijos del cielo, hijos que sean mejores que los hijos de este mundo. No es solamente un José, sino que la idea de la mente humana que se hace territorio habitable por una fuerza superior. Entonces, eso se ha conocido mucho tiempo, leyendas y mitos y historias esotéricas de una gran transformación que muestra que los humanos somos como personas que se han quedado pegadas en un estado larval, pero que podrían llegar a ser mariposas. Pero como dice el Evangelio, para nacer de nuevo hay que volver al vientre de la madre. Es como la larva que se encierra en la crisálida y que sirve menos para el mundo durante un tiempo porque está arreglándose el alma, está reconstruyéndose. Entonces, eso se ha conocido mucho, pero hasta ahora no ha habido muerte y resurrección colectiva, sistémica. Y yo creo que es eso lo que se está avecinando, lo que parece que es fuera nuestra esperanza. Yo creo que vivimos antes de la época patriarcal, una época matrística. Hay antropólogos que lo niegan, que dicen que no está completamente probado, pero son muchos los indicios, no solo la cultura minoica, sino que otras culturas. No es que mandaran las mujeres, las mujeres no es cosa de las mujeres mandar, eso es cosa que va con la testosterona. Las mujeres abogan por otros valores, no son los valores guerreros, sino que los valores de la comunidad, los valores de la vida, los valores de la fertilidad. Entonces hubo una cultura matrística en que eran esos los valores. Y hubo, se podría decir, un filiarcado antes que el matriarcado, una cultura de nómades, una cultura autárquica en que no era el grupo el que gobernaba, ni era la autoridad central, sino que era un gobierno de cada individuo por sí mismo, como en el mundo animal. Solo que en el mundo humano eso se presentaba en el lenguaje, en un lenguaje de una anarquía de personas que cada uno de ellos obedece a lo divino dentro de sí, como en el pueblo de Israel, que no quería reyes como los demás pueblos. Solo Dios era reconocido como rey. Entonces, eso funcionaba tal vez en tiempos arcaicos, en un filiarcado, antes que el choque de la edad del último glaciar, porque nacimos con los glaciares, en el hielo, en gran privación. Parece que le comimos los sesos a los primos neandertal. Nos volvimos caníbales ya entonces, aunque ahora está más disimulado. Somos caníbales mucho más graves, pero ya no se nota tanto. Ese sentido de privación yo creo que ya desvió el que el humano podía obedecerle a Dios, como que ya se metía la mano de un individualismo exagerado. Desde entonces había... Bueno, es para largo la explicación, pero vuelta a la idea principal, no solo la educación va a tener que cambiar si queremos sobrevivir, todo va a tener que cambiar,
no tenemos ni siquiera una economía sustentable. Ahora algunos gustan de hablar de desarrollo sustentable. Yo no sé si es posible el desarrollo sustentable. Tal vez tengan razones algunos italianos que están hablando de crescita felice, que hay que disminuir la producción para ser sustentable. Bueno, ya está disminuyendo, pero se hace mucha riqueza especulativa. Hay otras cosas que son problemáticas en el mundo. Se habla mucho de la diferencia entre los ricos y los pobres hoy en día, y yo no le hago mucho caso a los papas. Nunca me han interesado mucho los papas, pero encendí la televisión algunas semanas atrás y me tocó ver justo el día en que llegaba al aeropuerto de Madrid el Papa y era recibido por los reyes de España. Y me interesó mucho oírle decir al Papa: los problemas económicos son problemas morales. Bueno, interesante concepto, ¿no? Y están de acuerdo en esto de que se necesita una educación moral los religiosos con Hugo Chávez. Habla mucho de la importancia de la moral, pero yo creo que el tipo de educación moral que propondrían unos y otros no nos llevaría a ninguna parte, porque ya lo hemos probado de sobra. Es un tipo de moral en que se le dice a la gente: no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, y otras cosas que están puestas allí en altares muy altos y que no sirven por el hecho de que ya tenemos desarrollado una alergia particular al autoritarismo. Si hubiera habido un mandamiento que dice no mandarás, tal vez nos hubiéramos salvado de las complicaciones de la visión mosaica de las cosas. Pero las guerras santas se transformaron en las guerras justas, y las guerras justas se transformaron en las guerras económicas justificadas por la retórica, y después perdimos la fe en la moral. Y los filósofos que hablan de moral lo presentan como una reliquia del pasado. No pueden los filósofos sino que caer en un relativismo postmoderno o caer en un análisis lógico según la moral no difiere mucho de los juicios emocionales. Esto me gusta, esto no me gusta, a esto estoy acostumbrado. Como que no distinguimos esto es bueno o esto a mí no me va bien. Entonces está muy desprestigiada la moral filosóficamente, y sin embargo sentimos que si hay un cambio en la educación debería tocar ese aspecto el aspecto ético de la persona. Y yo creo que la solución a eso, la respuesta a esa pregunta del título que le he dado a esto, el sentido de la educación moral del tercer milenio, es que tiene que haber un paso de la moral normativa, que es casi la única que conocemos en el mundo occidental. La moral definida por un dedo de la autoridad que apunta a la izquierda y dice esto no lo debes hacer, y que apunta a la derecha y dice esto tienes que hacerlo, como se dice de los alemanes, que dicen que todo lo que no es prohibido es obligatorio. El pueblo norteamericano era un pueblo muy moral en sus orígenes. Fueron los puritanos los que crearon la Nueva Inglaterra. No es como en Sudamérica, que fueron las poblaciones de la cárcel de España que fueron en busca del oro. Se les dio prioridad. No, en Estados Unidos fue colonizado por gente con grandes intenciones y grandes ideales. Y cuando se redactó la Constitución norteamericana, los que la redactaron redactaron un documento, ¿cómo se llama? Los Federalist Papers, no sé cómo se traduce al castellano,
documentos federalistas o algo así, los papeles de Jefferson y Madison y Adams, y un grupo de ellos sintió que era necesario redactar un documento para convencer a la gente por votar por esta Constitución, especialmente en Nueva York. Y yo una vez estudié psicología social con Allport, que era un gran psicólogo en Harvard, y comenzó su seminario sobre psicología social preguntándonos cuál era la obra maestra en psicología social. Y después que oyó nuestras opiniones dijo The Federalist Papers. Esta es la primera obra de psicología social. Y es una obra maestra. Y así que yo le puse un poco de atención a esa obra. Y entre las cosas que dicen estos autores es que un gobierno por la ley, como se pretendió en la Constitución americana, un gobierno alternativo a la monarquía, que son ciertos principios los que establecidos por la Constitución, que un gobierno así solamente puede funcionar si hay un contexto de moralidad, si hay personas morales. Pero eso existía en esa época. Hoy es la misma Constitución, pero parece que no funciona el mundo en forma tan buena, como que desaparecido ese lubricante de la educación moral. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasó con la moral de los puritanos? Yo creo que la maduración psicológica de la gente reveló algo así como no sé si llamarlo un error psicológico o una especie de fraude del moralismo. El moralismo pretende ser moral. Los puritanos eran en su intención moral eran realmente moralistas. Tenían un código severo, esto hay que hacer así, esto hay que hacerlo así, debe ser bueno, no debe ser malo. Pero eso es lo que nos hizo caer del paraíso. Es muy profundo eso, que comimos del fruto del conocimiento del bien y del mal. Esa moral normativa es muy problemática. Yo he estado leyendo Foucault últimamente, sus últimas clases en el Collège de France. Era sobre el tema de la moral de los griegos y que era un criterio más estético, no era una moral normativa, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Era un código de ideales, como que uno debe ser dueño de sí mismo, no ser dueño de las pasiones. Uno debe ser persona no llevada por sus excesos. Pero esto era como un criterio estético, como la elegancia, diríamos, una equivalencia de hoy. O más bien, existía entre los griegos no solo aquel dicho del oráculo, conócete a ti mismo, sino que había otro dicho tan importante pero olvidado hoy, que era cuida de ti mismo. Había una ética del interesarse en el propio desarrollo, interesarse en el perfeccionamiento de sí. Era una cosa un poco aristocrática, pero era el código, no era un código normativo. Entonces, ¿cuál es la alternativa a la moral normativa? Es el viejo concepto de la virtud. Cuando Lao Tse escribe el libro del Tao y de la virtud, el libro del camino y su virtud, esa palabra Tao Te, el Te, que es la expresión del Tao. El Tao se puede decir que es el equivalente en el taoísmo de Dios. El que está con Dios, el que está con el Tao, se manifiesta en forma virtuosa. Como cuando Dios quiere destruir el mundo porque está corrupto, hay que empezar de nuevo, como tal vez esté pasando ahora. Entonces manda el diluvio, pero encuentra a un hombre recto, dice, no era el hombre recto. Entonces, un hombre, ¿por qué? Porque era un hombre que tenía a Dios ante todo. El concepto de Tao no era un concepto normativo, es uno que, porque está en contacto con el misterio de la vida, porque está en contacto con el camino, así como Cristo dice, soy la verdad, el camino y la vida. Es muy parecido el concepto de Tao, es como la profundidad de la mente, para el cual el que la toca, ese es un toque que lo transforma en una persona buena. Pero ese es un bueno que no está
en el bien y del mal, que no es un bien y mal que está ligado a una estructura autoritaria, a un policía interior o a una autoridad normativa externa. Las autoridades externas parece que funcionan muy bien a base del poder de la amenaza y el poder del castigo, pero es un resultado muy a corto plazo. A largo plazo el mundo se va poniendo menos bueno, a largo plazo las cárceles se van llenando tanto que ya no cabe la gente, es un problema económico además, se están privatizando además las cárceles. Bueno, ha fracasado la moral normativa. La virtud no se ha probado mucho. Hubo una época en que los filósofos mejores, los filósofos que se consideraban los verdaderos filósofos, como Sócrates, como Diógenes, como Epicteto, como Marco Aurelio, como los así llamados moralistas griegos y romanos, eran los filósofos que se interesaban en el ser humano. A lo que más se parecían es a lo que hoy en día son los terapeutas. Eran personas que querían mejorarle la vida a los demás, mostrándole que por ahí no es, por ahí no vas a ser feliz, no es esa la manera de vivir. Pero no tenían muchos argumentos, tenían el argumento de su presencia, de su irradiación de virtud y de su elocuencia, pero eran pocos los seguidores. Hoy en día yo creo que tenemos muchos más medios para, si quisiéramos tener gente virtuosa, porque hoy entendemos que lo contrario de la virtud tiene que ver con la enfermedad emocional. La virtud es la condición sana. La condición no es que seamos medios buenos y medios malos y necesitemos un sistema policial para que nos mantenga en buena forma. Es que la salud es... Ni los animales son malos. Los animales tienen que comer, claro. Matan para comer y está en la armonía del universo, uno come al otro, pero hay un régimen de mantención de la vida sin crueldad, sin maldad, sin malicia, sin explotación. Es otra cosa. Parecería que para ser buenos necesitamos ser humanos simplemente. Y lo que pasa es que nos hemos deshumanizado. Nos hemos deshumanizado en parte porque hemos desterrado de nuestra vida civilizada nuestra tercera parte del cerebro, que es la tercera parte animal. Tenemos un cerebro instintivo, reptiliano se lo llama hoy en día, el cerebro reptiliano. Tenemos un cerebro que heredamos de los mamíferos, y Rolf Carballo, ese gran neurofisiólogo español, escribió un libro, Cerebro Medio y Mundo Emocional. El amor no es invento humano, el amor es invento mamífero, donde hay mamás, hay reconocimiento por parte de la madre de que la cría es otro yo. Hay un sentido del tú, hay un sentido de que el individuo no va más allá de sus fronteras, de la igualdad del yo con el otro. Así que es el comienzo de la solidaridad, que, claro, solo en los humanos hay la potencialidad de llegar al amor universal. Todas las culturas conocen santos que desarrollan este tipo, pero es el amor maternal, el amor al prójimo es lo que comienza con la maternidad. Y tenemos un amor paterno, podría decirse que es el amor a los valores. Cuando el precepto cristiano ama al prójimo como a ti mismo y a Dios por sobre todas las cosas, ese amor a Dios es el amor al Padre. Es como el amor del niño hacia el Padre, que se parece un poco al amor del polluelo a la gallina. Aunque la gallina sea madre,
pero lo que llaman los biólogos el imprinting, que es ese impulso a seguir del polluelo a la gallina, no es algo que tengamos con nuestra madre. Recibimos de nuestra madre el amor y la protección y tenemos una gratitud y un tipo de amor, pero a quien seguimos como modelo de valores es al padre, porque la madre mira al padre. El niño recibe de la madre, pero ve que la madre mira al padre, que valora al padre, que aprecia al padre. Entonces tenemos un amor compasivo, que es el amor materno, y tenemos un amor admirativo, que mira como quien dice al cielo, a los valores. Hoy estamos en un mundo de poca compasión, pero también de pocos valores, de muerte de los valores. Porque tenemos problemas con la madre y con el padre. Porque estamos enojados con nuestros padres, porque nuestros padres no están ejerciendo mucho la paternidad, están muy ocupados en haciendo dinero. Las mujeres se quejan que no encuentran hombres, porque los hombres hablan solo de su profesión y de su dinero, no tienen con quién hablar. Las mujeres se están ocupando más de su alma, de su mundo interno. Bueno, yo creo que hablo de los tres cerebros porque creo que para ser seres completos necesitamos ser tricerebrados armónicos. Somos biológicamente seres tricerebrados, como se dice a veces, desde que se estableció este triple origen de nuestro cerebro, que el cerebro intelectual tiene un valor se parece al padre, el cerebro emocional se parece a la parte materna en nosotros, y el cerebro instintivo se parece al hijo que nace puro instinto antes de absorber la cultura. Somos padre, madre padre e hijo interiormente, pero tenemos una familia interna disfuncional, yo creo. Porque nos criamos en un mundo patriarcal. Y el mundo patriarcal conlleva un imperialismo de la razón, conlleva una sobrevaloración del intelecto cuando la voz del amor no es para ser eclipsada, ni la voz del instinto tampoco. La gente que ha sido civilizada no cree en el instinto como algo benigno. Estamos condicionados a creer en el instinto como algo egoísta, y en la medida en que lo estamos, no podemos hacerle caso a ese precepto cristiano: ama al prójimo como a ti mismo. Porque ¿quién se ama a sí mismo? El amor a uno mismo no es egoísmo. El amor a uno mismo es amor al verdadero uno mismo, es como el amor al niño interior que tenemos. Tener deseo de felicidad. Hay un deseo de felicidad que no es egoísta, que es un aprecio, una afirmación de sí, que no es compensatoria. El egoísmo es como querer llenar un vacío porque no tenemos yo, porque perdimos nuestro yo. Miramos adentro y no hay nadie. Entonces queremos llenar el vacío con muchas cosas, con tener muchas cosas, con hacernos así en el pecho, quiero ser importante. Pero la verdad es que estamos en una situación, nos criamos en una situación de antagonismo con nosotros mismos. La mente que describe Freud como la mente del normal es una mente que tiene un super yo castigador. Estamos, como dice el mundo de la Gestalt, en el top dog y el underdog. El lenguaje lo han traducido muy mal al castellano como el perro de arriba, el perro de abajo, pero en inglés el underdog quiere decir los de abajo, es un término sociológico, los oprimidos. Y el top dog es un término un poco humorístico para decir los opresores. Estamos divididos entre un esclavizador, como un capataz interno, que nos trata a nosotros mismos, nos tratamos instrumentalmente, nos tratamos a nuestro cuerpo como un aparato de producción. Y la educación coopera mucho, porque yo siempre digo que, aunque no se analiza de esa manera ordinariamente, cuando apuesta la educación por la producción y no por el desarrollo humano, porque es cuando dedica tanto más a educarnos para el mercado y no a educarnos para nuestra evolución,
a pesar de todas sus definiciones y sus grandes estrellas de la pedagogía, es como si la educación fuera el socio invisible del sistema militar industrial. Eisenhower fue el primero que usó esa frase, el sistema militar industrial. Pero ¿cómo entra la gente a pertenecer, a servir al sistema militar industrial? Con un buen lavado de cerebro que hace la educación. No. Ahora, ese es un misterio para mí. Hay gente mala por ahí que tiene una voluntad política de que la educación sirva de esta manera a formar una población de corderitos que nunca despierten, que nunca evolucionen, o es una voluntad sistémica. Yo no sé. Estoy sospechando que... Yo cuando hablo con autoridades de la educación muchas veces me encuentro con personas buenas y de buenas intenciones y pienso que yo conocí al hombre que escribió en Estados Unidos en los Pentagon Papers, como se llamaba, Daniel Ellsberg, que se dio cuenta en tiempos de Nixon de que había una orden de preemptive strike, de apretar el botón aquel que detonaría toda la artillería atómica sobre la Unión Soviética y otros países de Oriente. Y se le ocurrió a él preguntar a sus amigos militares, porque él estaba muy alto, muy cerca de Nixon también, y preguntó que cuánto sería la mortandad. Y cuando supo que eran 6 millones y no sé cuánto, ya no me acuerdo qué cifra, creo que eran 60 millones y no 6 millones. Era una cifra muy grande incluso para esa época, cuando la población estaba más pequeña. Y se escandalizó y empezó a ver quién había votado por esta medida. Y eran todos sus amigos con quien tomaba el té, con quienes almorzaba muy frecuentemente. Y no podía entender cómo un acto que decía, si hay un acto malo, si se puede hablar de maldad aplicada a ciertas decisiones, aquí esto es un acto malo. Pero ¿cómo puede ser que mis amigos, gente decente, gente que yo aprecio? Entonces ahí hay un fenómeno que es el fenómeno de la masa, el fenómeno de que podemos hacer cosas horribles cuando estamos acompañados de otras personas que piensan igual. Una masa puede hacer cosas muy desastrosas y una mafia también. Porque gente que tiene amigos y los amigos piensan igual. Yo creo que hoy en día se está desmantelando el mito de que son los mercados los que mandan. Hay personas que mandan sobre los mercados, pero han mostrado la cara anónima de los mercados. Y esas personas, si uno piensa qué los mueve, uno se los imagina muy malos. Porque ese 5% que está manteniendo el resto al 95% en la pobreza y en la vida atrófica, no solo de la mortandad, de que no haya agua potable, la mortandad de condiciones insalubres, o del hambre, sino la pérdida de la calidad de vida. Gran parte de la humanidad no tiene condiciones de ir más allá en su evolución personal, no hay educación en el sentido de desarrollo interior. Entonces, ¿son gente mala o es que hay un fenómeno muy complejo del mal sistémico? Como que tenían razón los antiguos al creer en el diablo, porque no está en ninguna parte, no está encarnado en personas, sino que es como una voluntad sistémica y es el pensamiento también sistémico. Y si es así, parece que necesitaremos otro diluvio. Pero parece que está ya a punto de pasar. Es muy raro esto que los mayas han predecido que el año 2012 se acaba el mundo. Dicen que se acaba un mundo. Pero qué coincidencia con las fechas, como que se ve como que algo se está hundiendo, algo está, ya no es en crisis, sino que ya el paciente ya está medio muerto.
No sé si tiene recuperación la economía, yo sospecho que no. Es como si un navío se hunde. Pero la gente no tiene por qué hundirse con el navío. Hay botes salvavidas. Se hunde una forma de pensamiento, entra en quiebra, así como dentro de la vida individual hay este proceso de muerte y renacimiento. Algunas personas han conocido eso, una metanoia, como dicen los cristianos. Puede ser que colectivamente nuestra grande esperanza está que el mal cae solo, que, como decía Marx, las contradicciones internas del capitalismo llevan a su fin, ¿no? Pero tal vez hay que pensar en términos aún más amplios que los económicos. Tal vez está todo pensado muy exactamente, muy bien, como los cohetes, que queda atrás una parte y se despierta otra, sale otra, y como que está muriendo una conciencia, está fallando el sistema, pero hay una revolución silenciosa. Por eso a mí personalmente me interesa mucho este fenómeno de los indignados, que no protestan ya por prerrogativas, por necesidades, no son como las protestas marxistas de decenios atrás. Los indignados es como ¿cuál es la palabra? Desenmascarar, como el niño que en el cuento de Anders dice el rey está desnudo, como que hay un gran mito. Me pregunto a veces también por el estímulo de estos tiempos. El libro del último libro con que se cierra la Biblia, el libro de la Revelación. Cuando yo era más joven me imaginaba que eso es una revelación de lo divino. Yo estoy sospechando que la revelación de las cosas como son, es como que se le cae a la gente la venda de los ojos y ve la gran bestia, que es el tema de ese libro. La gran bestia yo creo que no es otra cosa que lo que los cristianos ya simbolizaban en Roma, lo que los judíos veían simbólicamente en Egipto o después en Babilonia, es el espíritu de la ciudad, el espíritu urbano con todo lo que conlleva de la vida civilizada, como que desde tiempos antiguos se le dio una resonancia mítica a que la vida civilizada conllevaba cierto mal, cierta injusticia, cierta semilla de injusticia. Y yo creo que es eso lo que está en crisis, no es una crisis más. Entonces lo único válido ante eso es sembrar conciencia. Lo único que puede ayudar a los que están en los botes salvavidas a construir un mundo mejor es la conciencia. Yo tenía la esperanza de que se puede cambiar las instituciones educacionales. Yo no sé, las burocracias están tan fosilizadas. Las personas con las mejores intenciones, yo creo que incluso las personas que llegan a jefes de gobierno, llegan a veces con voluntad de cambiar algo. Cuando están en el poder descubren que no se pueden mover ni a la izquierda, ni a la derecha, ni para arriba, ni para abajo. La red del poder es tal que no existe esa libertad. Es un poder sistémico de lo cual cada persona pasa, cuando aspira al cargo no sabe que se va a convertir en un títere. Ya Sócrates lo sabía, decía que uno no puede ser un político y un hombre honrado al mismo tiempo, que sin perder la vida. Bueno, no sé si hay exageración, pero hay algo al respecto. Sócrates decía eso en su apología al final de que al día que lo mataron. Decía que decidió él poner su parresia, que es el término griego, su decir sincero, su capacidad de decir verdades peligrosas, lo eligió para ejercerlo individualmente en su actividad docente, pero no nunca en una tribuna política, porque el mundo no estaba preparado. El mundo reconoció que hay una bestia muy grande, que es la que, así como los cristianos siempre han pensado, el mundo le pertenece al demonio. Entonces, yo creo que estamos en tiempos
más que interesantes, en tiempos cruciales, pero lo que se ve como gran catástrofe tal vez no sea catástrofe, por si es que el colapso de este sistema tiene abre la potencialidad de que se organice la sociedad civil, que se organice la comunidad para hacer todo lo que haya que hacer. De la invasión de la psicología, aunque yo no creo que los psicólogos están tanto mejor que los educadores, pero habría necesidad de quitar murallas, hacer algo así como una transferencia de tecnologías, no solo desde lo psicológico, sino desde lo espiritual. Me parece muy lamentable que en la educación se confunda espíritu con religión, que porque hubo una buena separación de la autoridad civil de la autoridad religiosa, muy oportuna, por eso se piensa que no debe haber educación de significado espiritual. Pero, ¿qué es el espíritu? No tienen las religiones el monopolio del espíritu. El espíritu tiene que ver con el sentido de la vida. El espíritu es el encuentro con la parte profunda de nosotros mismos, con esa parte de nosotros mismos que tiene que ver con descubrir quiénes somos, más allá de cómo pensamos y cómo sentimos y qué hacemos, nuestros hábitos. Esa vieja pregunta, conócete a ti mismo, no creo que significara conoce tu personalidad o conoce tus relaciones humanas. No, es conoce quién eres detrás de todas tus máscaras. Eso es espíritu, yo creo, esa gran pregunta sobre el conocimiento profundo que puede llevar a la sabiduría. Así que una educación, se puede decir, debería llevar a aspectos del ser humano como la sabiduría, al amor, la libertad, que está muy prohibida en el mundo. Una educación, se ha hablado de educación emancipatoria, pero la práctica emancipatoria no se la ve por ninguna parte porque no creemos suficientemente en la libertad de los individuos y ni siquiera creemos en la democracia. Usamos el nombre para otras cosas, vendemos 1000 cosas en nombre de la democracia, pero no tenemos tanta fe que la sociedad pueda autorregularse sin un sistema policial. Así que la educación debe ser muchas cosas, pero todas esas cosas tienen que ver con que seamos personas completas. Si somos personas realizadas como seres humanos, que tenemos tantas dimensiones, basta que nos eduquemos en esa multidimensionalidad del ser humano, que tenemos cuerpo y emociones y intelecto y también espíritu y sentido de la comunidad. Bastaría que seamos humanos para que seamos virtuosos. Y creo que ya he hablado lo suficiente. Para que tengamos una educación así, habría que tener gente que tenga la capacidad de formar a los educandos. ¿Quién forma a los formadores de mañana? Bueno, yo inventé algo sin quererlo. Resulta pretencioso decir, yo tengo el método. Me siento un poco como un campesino en México que algunos decenios atrás, yo recuerdo volar en una avioneta por encima de México en un viaje desde ¿dónde? De Guatemala, creo, y salía un humo de una parte y era un volcán que estaban haciendo que después se hizo grande. Era un campesino que había quitado una roca y ahí se empezó el volcán a salir. Yo me siento como uno que quitó una roca limpiando mi terreno y me encontré con el comienzo de una veta, como de un tesoro, algo de valor público. Y yo pensé que los educadores iban a querer aplicar esto que ahora se llama el programa SAT. Y no, pero los educadores sí. Las instituciones no han entrado a los colegios, no han entrado a las universidades, porque las universidades están llenas de gente que cada uno se siente muy importante y no está dispuesto a cederle su lugar a otro.
Y en los colegios el problema es que un programa así exige que la gente sea sincera, pero el personal de un colegio no está muy abierto a empezar a decirse la verdad de lo que siente y lo que piensa unos de los otros. No se piensa que sea posible sobrevivir a la verdad. En los grupos terapéuticos, sin embargo, eso se ocurre, que parece que es imposible, pero no es tanto lo que tarda en formarse verdaderamente un grupo psicológico, que es algo así, una verdadera comunidad. Así que existen formas de transformación acelerada de las personas que funcionan, sean educadores o no sean educadores. Y creo que en un mundo que quiere hacerse cargo de la educación mañana, se usarían métodos así. No quiero decir el mío es la única forma posible, pero yo puedo decir que es posible aplicar recursos actuales y juntarlos en un mosaico y tener productos muy poderosos, tener mosaicos, currículos interdisciplinarios, experienciales, transformadores. Bueno, ya ahora sí que agradezco su atención. Esta pregunta, sí, ¿no? Ya tenemos 10 minutos de 15. ¿Qué te quieres? Gracias por la intervención, gracias por las provocaciones también. Nos pueden ayudar a pensar cosas, nos ayudan a pensar cosas. Está disponible para que hagamos un poco de debate. ¿Quién empieza? ¿Quién quiere hablar? ¿Algún político? Hemos recibido todos. ¿Quién se anima? Venga. Ah, bien, sí. Describirlo porque Sí. digamos que serían las herramientas que nos harían falta. Sí. Un elemento de ese método es un elemento del currículum es el autoconocimiento. El conocimiento, el comprender la propia vida y la propia personalidad y el mundo de las relaciones personales. Qué cosas lo mueve, el mundo de las motivaciones personales. Y para eso uso mucho lo que se llama el eneagrama, que es una tradición de Medio Oriente, de la cual no había nada escrito antes de que Gurdjieff lo mencionara, y luego antes de que otro que fue mi maestro lo enseñara en el norte de Chile, en Arica, en un lugar extraño. Esto venía de Afganistán, se dice que es un cristianismo esotérico, una tradición antigua, se dice que hay una continuidad. Bueno, no me meto en la historia. El eneagrama es un mapa que tiene las pretensiones de ser un mapa cósmico, de describir leyes muy abstractas como la ley del 3, que es algo así como la dialéctica hegeliana, que todo tiene su aspecto yin y yang, que la realidad tiene dos caras, pero tiene un tercer elemento que es un elemento sintetizante. Y esta aplicación de este principio de los tres, esta idea de los tres principios, regiría para todas las cosas, pero lo que yo entiendo son una serie de aplicaciones psicológicas que aprendí de un boliviano, Oscar Ichazo, que dice haberlo aprendido en una escuela que es la misma escuela misteriosa que menciona Gurdjieff, extraño maestro que apareció en Rusia poco antes de la Revolución.
y también decía venir de una escuela que esa está como al centro de un esoterismo que no debe entrar en el mundo. Es como el tejido genético del mundo. Bueno, de ese contacto misterioso a mí me llegó una comprensión de estas cosas que se me hicieron como un hobby. Yo no me interesé activamente en ellas, pero por el hecho de trabajar con grupos y de tener una formación en psicología de la personalidad, yo fui terreno en que esto se empezó a desarrollar. Y lo he llamado la psicología de los enetipos, y es una de las cosas que he desarrollado. Se lo he enseñado a muchos terapeutas, primero a los gestaltistas, que eran los terapeutas de mi propia especialidad, pero se lo han pasado psicoanalistas o conductistas por esto, y todos dicen que les sirve mucho para ser mejores terapeutas. Y últimamente, en los últimos años, muchos educadores están pasando por eso, y claro que les enseña a ver mejor a sus alumnos, porque es un hecho que hay tipos humanos y los tipos humanos tienen distintas capacidades de aprendizaje, distintas dificultades del aprendizaje, o a la hora de que les toca enseñar también tienen ciertos vicios particulares a la hora de enseñar y ciertas capacidades, ciertos talentos, que eso es como que enseñan incluso sin proponérselo, ciertas cosas. Un amigo mío estuvo en la cárcel en México y se creó una escuela en la cárcel por el conocimiento de los tipos. Entonces un tipo que era, lo que en el eneagrama hay como tipos profesorales, entonces lo puso a enseñar la gramática y buena educación. Y a otro que tenía un tipo, lo que se llama carácter histriónico, personalidad histriónica en lenguaje de hoy en psicología, lo puso a enseñar baile. Y a otro que el carácter melancólico lo puso a enseñar artes y cosas culturales. Y empezó a prosperar esto, porque todos tenemos algo que enseñamos por presencia simplemente. Bueno, ese es un ingrediente en psicología de los genotipos. Otro ingrediente es la meditación budista. La meditación existe en todas las tradiciones espirituales, pero la meditación budista es, especialmente la escuela tibetana, es una tradición muy sofisticada. Hay muchos siglos de desarrollo, hay una gran maduración, es como el budismo es la religión del arreglarse la mente, la religión de la meditación. Y la meditación es, yo creo, la vía regia hacia la sabiduría en el sentido técnico de la palabra, que no es el de saber cosas, sino que el de tener una actitud ante la vida que no se engancha con cosas nimias, que es un poco como mirar las cosas de lejos, así como que en la vida, así como el niño deja atrás los juguetes de cuando niño, los adultos también a veces llegan a una madurez en que dejan atrás algunos de los juegos adultos de la vida, como la ambición o el afán de prestigio. Muchas de las cosas que nos mueven no son tan nobles, no son tan productivas como creemos. Entonces las personas sabias es como las personas que han sido tocadas por la cercanía de la muerte. Se ponen sabias en ese sentido de que dejan caer muchas cosas. Se van poniendo más esenciales. Entonces la meditación acelera ese proceso. Es como un envejecer más rápido, es como un ars moriendi, es como morir a lo trivial, estar con lo más profundo de uno mismo. Un tercer elemento del currículum es el elemento gestáltico. La terapia gestalt, entre todas las terapias, me parece la más profunda en cuanto a enseñarle a la gente una fe organísmica, o tal vez una esperanza organísmica, un sentido de que lo natural en nosotros es algo a lo que nos podemos entregar y es curativo. Es como la primera religión de la humanidad, parece que fue la religión dionisíaca.
Para nosotros la figura del Dionisio fue tomada por los cristianos como emblema del demonio, los cuernos, el rabo animal. Pero Dionisio era una representación de lo humano que tiene un contacto profundo con lo animal y con la serpiente también, y con la embriaguez, pero una embriaguez como esa embriaguez del vino que pasó a ser cristiano también. Dionisio es el inventor del vino en la cultura griega, así como Noé es el inventor del vino en la cultura judía, el mundo precristiano, precristiano, sí. Es como la embriaguez que permite el éxtasis de entrar en lo divino. Es el abandono de la mente pequeña para que permite entrar en una mente más grande, en una mente profunda. Entonces, ¿cómo se puede cultivar ese espíritu dionisíaco? Yo, a través de una serie de experiencias, he terminado con lo que llamo el movimiento espontáneo, pero es como una disciplina de la entrega a pase lo que pase, venga lo que venga. Los niños no están tan lejos, hay artistas que tienen una capacidad de improvisación en el teatro, hay una cierta disciplina de la improvisación, en la música también, pero es muy poco lo que tenemos esa capacidad de realmente soltar el control y abrirnos. ¿Qué pasa si soltamos el control sobre nosotros mismos y nos dejamos poseer por algo que viene de más arriba? Esto yo lo aprendí en una escuela indonesia, como una práctica que empezaba con las palabras rituales. Nos entregamos a la voluntad de Dios. Estaba solamente prohibido tocarse y hablar. Y se producían experiencias muy profundas, muchas veces visionarias, experiencias un poco parecidas a las experiencias psicodélicas, lo más parecido a lo psicodélico sin entrar en estímulos artificiales, porque como que está dentro de nosotros ese mar de experiencias, es como que está todo eso bajo el control exagerado del no atrevernos a entrar en los niveles más profundos. Así que hay una serie de prácticas así, incluida el teatro terapéutico. Hay muchas posibilidades del teatro. Dentro de esta escuela hemos elaborado casi una cultura de teatro, en que es una cultura muy conocedora del eneagrama, conocedora de la terapia Gestalt, en que se ponen los recursos del teatro, que ya es el hacer teatro terapéutico para muchas personas que quieren tomar un curso de teatro. Hay muchas personas que van a hacer cursos de teatro porque se sienten profundamente tocadas emocionalmente al salir del rol propio, al representar algo diferente. Pero eso lo tenemos más elaborado. Entonces, se hace muy larga la respuesta, son 12 ingredientes, pero el todo puede más que las partes por separado. Un mosaico, un currículum de cosas diferentes, responde a que somos personas que tenemos a nuestra disposición no solo un camino. Hay el camino del amor, hay el camino de la sabiduría del conócete a ti mismo, hay el camino del autoconocimiento psicológico, hay el camino de la liberación, este camino dionisíaco, hay diversas dimensiones, hay el camino de la devoción. Son todos recursos que han estado cultivados por distintas escuelas espirituales o terapéuticas, y hoy en día como que nos corresponde hacer una escuela holística, y que la educación importe estos recursos, que eche mano de estos recursos que son, además de las cosas que hay que aprender cosas prácticas en la vida, hay que informarse también. No quiero decir que no haya una función de instrucción en la educación, solo que se ha hipertrofiado la instrucción pública a tales dimensiones que no permite otra cosa. Y en la época del Google ya tenemos tanta información que es casi como ridículo que la gente ocupe tantas horas de sus vidas, que se pase las horas,
tantos años en los muros de la sala de clase que se transforman casi en muros de una prisión para la mente del niño que quiere jugar y que aprende a través del juego y cuyo cerebro incluso se atrofia si no juega lo suficiente, como dicen algunos estudios de hoy en día. Por ahí va la cosa. Desde niño soy un apasionado de la astrología, estudié pedagogía en esta misma universidad y es muy significativo para mí decir que soy astrólogo delante de un montón de gente. Y encuentro que todos estos códigos de la vida, como podrían ser el eneagrama, la astrología, el I Ching, incluso el tarot, el feng shui, son cuestiones que producen un rechazo intelectual enorme en la mentalidad académica. Yo vivo con el pulso de intentar hacer valer lo que considero que es un poco una salida de la crisis colectiva, una salida de la fragmentación que vivimos, personal y social, y creo que el camino del eneagrama, la astrología, de todas estas disciplinas nos puede llevar muy aceleradamente a un tipo de manera de vivir muy diferente. Entonces quería preguntarte cómo ves ojalá este camino de fusión entre lo que es la ciencia de las universidades y estos conocimientos que están absolutamente excluidos y desdeñados. ¿Cómo ves este camino de integración? Tal vez el caso más ilustrativo por lo extremo es el caso de ciertos tipos de curanderismo. Yo voy todos los años a Brasil y me encuentro generalmente en contacto con gente que visita a los curanderos como cosa normal de su vida. Existen lado a lado la medicina y el curanderismo. Yo una vez atendí a una persona que tenía problema coronario, dolores al corazón. Me di cuenta muy rápidamente, no necesité mandarlo a hacer más estudios de electrocardiograma. Por la sintomatología era evidente para mí que era enfermedad coronaria. Y le dije, no te puedo ayudar porque yo paso por Brasil como un cometa, no tengo tiempo, esto tendrías que... Pues sí, se puede ver con un poco de psicoterapia, te puede disminuir un poco el estrés, tener una actitud más relajada en la vida, un cambio de actitud, te puede bajar la presión. Y con cierta vergüenza me lo encontré al año siguiente de esta consulta y me dice, me arregló el corazón un curandero y filmé la operación para mostrarte. Efectivamente, la toma del vídeo empezaba en la sala de espera. Parece que la gente que está en la sala de espera se prepara para una operación a corazón abierto. Después venía la toma de la sierra eléctrica en el pecho. Esas son operaciones sumamente delicadas. Se veía el curandero que le metía el dedo en una arteria coronaria y que le rebuscaba y luego terminaba con que lo suturaban los ayudantes del y la escena final era en el cuarto del hotel, sentado erecto en una silla, todo vendado. Y al día siguiente volvió a Brasilia, donde vivía. Son posibles cosas así, como que un cirujano
que va más allá de ninguna explicación científica, le metan la mano dentro del cuerpo a otro y el otro no solo no se muera, sino que se le arregle el dolor al corazón, que lo tenía con problemas. Esas cosas son conocidas en Brasil, la tierra de curanderos. Había un famoso doctor Fritz que encarnaba a través, o que se manifestaba a través de, no solo un curandero, sino a través de muchos. Y yo tengo un amigo alemán que hizo un estudio y fue a visitar muchos curanderos y los filmó. Y misterioso, ¿por qué en Brasil también? En Brasil y en las Filipinas. Yo estuve en las Filipinas, me invitaron a una conferencia en Singapur, una conferencia sobre bosques, no sé por qué. Yo les pregunté por qué me querían una conferencia sobre bosques. Aunque hables del simbolismo de los árboles, me dijo, te queremos allí. Y yo acepté porque eso me permitía pasar a hacer escala en las Filipinas y consultar a uno de estos curanderos que famosamente a uno le meten la mano dentro del cuerpo y le sacan pedazos de órganos. Y yo tenía un problema pulmonar, un absceso en un pulmón. Y me quitaron unas fiebres que venían repitiéndose por un par de años. El tipo en mangas de camisa, yo en una camilla, no veía de dónde, me metía la mano, sacaba cosas extrañas, tejidos, las depositaba en una bandeja. Posiblemente prestidigitación, pero se me pasó la fiebre. Me susto. No sé cómo es el mecanismo. Cosas así que yo creo que es bueno que la ciencia se ponga menos inquisidora, que respete que hay cosas más allá de sus límites y de su filosofía del conocimiento. Hay cosas misteriosas en el mundo. Lo llamamos mágico, pero es otro mundo nomás. Hay otra pregunta. Espera. Gracias por su enseñanza. Y quería preguntarle, desde el punto de vista de su experiencia, cuando hablaba del conocimiento de sí mismo, del espíritu, si usted cree, con su experiencia, que es posible a través de la enseñanza de las técnicas meditativas, si uno adquiere esa experiencia de paz y de tranquilidad del espíritu, si desde ahí usted cree que solo con eso es posible que la mente psicológica sane y se vuelva humana, o si por el contrario en la sociedad que vivimos y con los hábitos tan fuertes y todo lo que llevamos, es necesario un conocimiento psicológico a la vez, al mismo tiempo, para llegar a la sanación o convertirnos simplemente en humanos. Sí. ¿Qué opina usted? Yo creo que puede haber personas que no necesitan otra cosa que la meditación. Pero esas personas deben abundar más en Oriente que en Occidente. Yo creo que hemos caído más, que eso de la caída del paraíso es más profunda en el mundo occidental que en el mundo oriental. El mundo oriental, los budistas le dicen a sus seguidores, en las enseñanzas budistas dicen, uno puede cultivar la compasión pensando que en otras encarnaciones todos los seres que miras, todos en las infinitas vidas que hemos tenido, todos han sido tu madre en algún momento. Y le tienen tanto amor a sus madres que basta tener ese pensamiento, que todos los seres que uno ve han sido mi madre, para que yo los quiero a todos. Pero si a mí me hubieran dicho a los 20 años que todos han sido como mi madre, eso solo incrementaba mi misantropía. Entonces, yo creo que no se puede dar una respuesta universal a eso, pero yo me sospecho que la mayor parte de la gente no tiene siquiera la capacidad de meditar porque está demasiado preocupada por esto o aquel problema psicológico. Tenemos demasiadas heridas pasadas, tenemos demasiadas cosas pendientes en la vida, cosas no analizadas, no comprendidas, desde nuestra infancia incluso,
que estamos sin saberlo distraídos. Hay una parte de nosotros que está como una casa de esas casas visitadas por los fantasmas. Nuestra casa interior está visitada por fantasmas del pasado. Entonces no está dispuesta la mente no tiene la libertad de la mente de concentrarse en una sola cosa, como particularmente en el vacío, o en la nada, como que es la meditación suprema. Es mejor hacer un programa holístico, un programa que tenga su lado psicológico, terapéutico y que tenga su lado espiritual. ¿Sí? ¿Alguien tiene urgencia de una pregunta o lo dejamos? Vale, pues la última entonces. A ver, se ha hablado mucho estamos en la Casa de la Cultura, en principio, ¿no? Y se ha hablado mucho de la educación más como académica. Y mi pregunta va un poquito más encaminada a mi preocupación. Como padre de una niña pequeña y con mi entorno de padres y madres que hablamos y conversamos. La preocupación mayor es cuánto nos va a costar los libros. ¿Cómo? ¿Cuánto nos va a costar los libros? Ah, sí. Y cuántas horas tendrán que estar sentados los niños de 5 años para aprender ya. Y jugar como que se le olvida. No sé si tiene algo que aportar ahí, ¿no? De una buena enseñanza interesante para los pedagogos o para los profesores. Sí. A mí, una de las cosas que más me llama la atención es cómo se le roba la vida a la gente a través de la educación. Se presenta como un gran regalo la educación obligatoria, pero no entra en los cómputos. Lo que se los privan de juego, lo que se los priva... Bueno, el privarlo del contacto con los padres tiene de dos lados, porque los padres tampoco tendrían tiempo para los hijos porque están también presos en el sistema del trabajo. La esclavitud laboral ha reemplazado a la esclavitud de tiempos antiguos, pero no es menos, no nos priva menos de la libertad de estar con nosotros mismos, de estar con los hijos. No nos limita tanto. Que hay un negocio de la educación, también es cierto. No es solo el costo de los libros. Vamos que más y más en esa dirección, parece, con la privatización de todo. Yo antes decía que mi posición difiere de la de Iván Illich cuando habla Iván Illich de desescolarización. Yo decía, ¿por qué no usar, ya que hay este sistema, que hay instituciones educacionales, poner vino nuevo en los viejos odres, poner vida en esa estructura que existe? Pero cada vez le tengo más simpatía a Iván Illich. Muy bien. No sé, los profesores, no sé por qué reímos. Yo tampoco. Bé, ho hem de deixar aquí. Ja sabien que no només faria una exposició intel·ligent, sinó una exposició hermosa. Él reivindica el artista que siempre ha llevado dentro, músico y otras cosas, y hemos podido disfrutar de esa interpretación y de esas palabras que nos ha dicho y que seguirán resonando seguramente. No se ha acabado el diálogo. Mañana en Diario de Mallorca, a las 7 de la tarde, pasado en el Conservatorio de Palma, lo aprovecharemos. Estan convidats, si hi ha possibilitats d'arribar, arribin d'hora perquè si no estarà, com avui, ple de gent. Gràcies, professor, doctor, mestre Naranjo. Gràcies a tots.